Ok, muchachos. Entonces, la idea del día de hoy es que empecemos derivadas, ¿cierto? Y para poder empezar derivadas, más que darles una definición, o sea, sí les voy a dar la definición, pero antes de yo mencionar una definición de derivada, quiero que se den cuenta más o menos cuál es la idea de trabajar esta parte de derivadas. O sea, qué es lo que yo estoy buscando realmente y para qué me sirve. Esa es como la primera cosa que es necesario ver. ¿Listo? Entonces hay varias maneras como de empezar este tema. Más que de pronto hacer las cuentas las vamos a aprender a hacer. Pero más que las cuentas es entender en sí para qué me sirve eso. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con varias ideas. Voy a empezar con una idea geométrica y por eso abrí este programa de GeoGebra para que puedan entender cuál va a ser esta idea geométrica, después cuál va a ser una idea desde la perspectiva quizás en la física, quizás un poco de idea en otras áreas, no sé, de pronto alguna cosa en química, ¿cierto? Y eso nos va a permitir de pronto asimilar ciertas cosas antes de entrar a derivadas, ¿listo? Entonces, pónganle cuidado a lo que voy a hacer. Voy a poner un deslizador aquí, ¿listo? Ese deslizador va a ser n. Voy a decir que ese n, por lo pronto, por ahora, vamos a decir que vaya desde 1 hasta 10 y que aumente de a 1. Voy a empezar con eso así. Y te voy a pintar acá la función f de x igual a x elevado a la n. ¿Listo? X a la n. Entonces, este deslizador, como es x a la n, a medida que lo muevas, pues me va cambiando la gráfica, ¿cierto? Me va cambiando aquí la gráfica en la que estoy trabajando. Vamos a centrarme un segundito con esta. Me voy a acercar. ¿Listo? Me voy a acercar y mira lo que voy a hacer. Quiero que le presten mucha atención a lo que voy a hacer. Voy a colocar un punto sobre esta curva, sobre esta parábola. Ponerlo ahí. Esta parábola representa mi función. ¿Listo? Voy a colocar el puntico ahí. Y lo que voy a hacer es, bueno, mirar la componente tanto en X como en Y, ¿cierto? Entonces, para eso armaríamos una recta perpendicular a esta que pase por este punto, una perpendicular a esta que pase por este punto, y hacemos unos puntos de intersección, uno acá, uno acá, ¿listo? Entonces, aquí voy a colocarlo con propiedades, voy a colocarla discontinua. ¿Listo? El estilo de trazo va a ser así. Discontinuo. Aquí también. Discontinuo. Listo. Y voy a nombrar estos puntos. Este puntico C de acá lo voy a nombrar como X0. X0. Y este puntico de acá es la imagen de X0, ¿cierto? Entonces, nombrémoslo siquiera como un Y0. Él es la imagen. ¿Listo? Hasta ahí no hay problema. Entonces lo que quiero que notes es que, bueno, sí, cuando cada vez que te muevas el punto alrededor de la curva, ¿cierto? Pues vas cambiando la imagen. Entonces tienes la imagen, tienes aquí enfrente esto y bueno. Y la idea que voy a hacer ahora es buscar una recta que llamaremos la recta tangente. La recta tangente es una recta que va a pasar por este punto de la curva, ¿sí? Pero solamente por ese punto, ¿listo? Lo digo de una manera y quizás un poco mejor. Alrededor, digamos, de este punto, no se va a cortar dos veces, ¿sí? Puede ser que en ciertas funciones se corte dos veces, pero el otro punto va a estar muy lejos. En cambio, en este caso, alrededor de este gráfico, la recta va a tocar a este punto únicamente aquí, en ese punto. Entonces aquí hay una opción que te dice recta tangente. ¿Qué te pide la recta tangente? Seleccionar un punto y seleccionar la curva que vas a elegir. Te seleccionas el punto y seleccionas la curva.
Y ahí me acaba de pintar esta recta. Vamos a ponerla en un color distinto. Esta que sería una recta tangente. Vamos a aumentar un poco el grosor. Listo. ¿Hasta ahí me siguen, muchachos? ¿Sí? Hola. Quiero que notes que cuando yo cojo este punto y lo muevo alrededor del gráfico, la recta va cambiando. ¿Sí ves? Esta recta va cambiando, esta recta tangente va cambiando a medida que yo me mueva en la parábola, ¿cierto? Entonces, hay una opción acá que te permite hacer GeoGebra, que es la pendiente. Como eso es una recta, tú sabes que todas las rectas tienen una pendiente, ¿cierto que sí? Entonces uno habla de la pendiente, ¿cierto? Pendiente de la recta. ¿Cómo se llama esta recta? Esta recta aquí en GeoGebra se llama I. Entonces, pongamos I. Ah. Y fíjate que a un pasito que me muevo acá, este de acá, aunque aquí le llamas A, llamémosle, a ver, M. Es una pendiente M, ¿cierto? Entonces a un pasito que te muevas acá, M, ¿cierto? Entonces resulta que cuando te vas moviendo, la pendiente va cambiando, ¿sí se dan cuenta? Entonces, estás en un punto X0, ese punto X0 tiene una imagen, pero en ese punto de coordenadas X0 y Y0, este punto, ahí la recta tangente que pasa tiene esta pendiente, ¿sí? ¿Ahí me siguen, chicos? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, fíjese que a medida que usted se vaya moviendo, a medida que tú te vayas moviendo, la recta tangente va cambiando, va cambiando, va cambiando, va cambiando. Por ejemplo, cuando me acerco a cero, fíjese que la recta tangente cambia, iba positiva, iba positiva, positiva, ¡pum! Quedó nula, cero. Y quedó cero aquí, donde esta gráfica tiene lo que se llamaría un mínimo, ¿cierto? Y luego si me voy para arriba, entonces ahora la pendiente es negativa, ¿sí ves? Porque a un pasito que esté acá, a un paso acá, decaigo un valor negativo, ¿cierto? Entonces, de esta manera, y así va a suceder. Entonces, la pendiente de cierta manera está midiendo un cambio, ¿sí? Está midiendo en este punto cómo es el cambio en Y frente al cambio en X, pero de manera puntual. O sea, en ese punto, cómo es el cambio de Y frente al cambio de X. O mejor, como esto lo estoy haciendo a partir de la función, entonces, ¿cómo es el cambio de la función a medida que que cambiamos aquí en el punto? Entonces lo estoy haciendo de esta forma puntual. Si uno lo piensa, digamos, como cotidiano, como con la vida real, esta cosa en sí es como una especie de montaña rusa, ¿sí? Y como es una montaña rusa, ¿vale? Como es una montaña rusa, eh, pues la recta de cierta manera o sea, se va a ir moviendo, 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 y esta es como la curva generada por la montaña rusa, ¿cierto? La pendiente va cambiando, cambiando a medida que mueva. Sin embargo, hay varias cosas que yo debería tener presente para esto, ¿sí? Varias cosas importantes. Por ejemplo, esta curva en donde estoy definiendo la recta tangente, mm, pues es continua, ¿cierto? Chicos, o sea, donde yo defino, pues primero el límite me debe existir, obvio. El límite en este punto, cuando x tiende a x0 de la función, pues debe existir, ¿sí? Eso nos lleva a la imagen, o sea que tiene que estar definida en ese punto, es continua, ¿sí? Y fuera de eso necesito que los cambios no sean abruptos, no solo que la función no sea continua, porque les voy a dar ejemplos de funciones que pueden ser continuas y no necesariamente van a ser, va- 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 no necesariamente uno podría encontrar esta recta tangente, ¿sí me entienden? O sea, yo podría darte una función en la que uno ahí cómo hace para la recta tangente, ese es el tema.
Y digamos que a uno le gustaría que este cambio en la recta tangente como se va moviendo, pues sea de una manera adecuada, que no tenga problemas extraños. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio y es esto. Quiero que observen lo siguiente. Fíjate que esta M es una pendiente, ¿cierto? Entonces yo voy a definir un punto acá. Voy a definir un punto acá. Ponle cuidado cómo es este punto. Eh, bueno, voy a definir dos puntos. Un primer punto va a ser un X grande con un cero. ¿Y el quién va a ser? Entonces va a ser la coordenada en X del punto A. La coordenada en X del punto A. O sea, es un número. Mírenlo. Este X grande, cero, va a ser la coordenada en X del punto. ¿Listo? Y lo que voy a hacer es describirte un nuevo punto que va a ser el punto D igual a quién. Pónganle cuidado. Ese punto D, la coordenada en X de ese punto va a ser el X grande cero. Y la coordenada en Y va a ser la pendiente que tengamos en ese punto. La pendiente de esta recta tangente. Y le doy enter. Ah, aquí, perdón, aquí me equivoqué. Es M, ¿no? Aquí la pendiente es M. Listo. Y me generó este puntico que ustedes ven acá. ¿Sí lo alcanzan a observar, chicos? Este puntico de. ¿Ven ese puntico? Hola. Ahí está el punto, ¿cierto? Entonces, recordemos, el punto tiene la coordenada en X de ese punto sería la misma coordenada X0, ¿cierto? Y la coordenada en Y es la pendiente. Es la pendiente. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Lo que vas a hacer, ¿sí? Es, vas a mover este punto, ¿sí? Pero a medida que yo muevo el punto A, también se modifica el punto D, ¿sí me entienden? Entonces voy a coger este punto D y le voy a pedir que haga un rastro, o sea que por donde pase me pinte, ¿sí? Por donde pase me pinte. Y le voy a decir a este punto A que se mueva de forma automática, o sea, animación. Y quiero que vean lo que pasa. Si ven que la curva que generó es una recta, ¿cierto? Chicos, ¿sí? Hola. Es una recta. La curva que genera, interesantemente, es una recta. ¿Sí ves? La curva que genera es una recta. Entonces resulta que esa recta que me está apareciendo acá, chicos, esa recta que me está apareciendo ahí, esta es una nueva función. Y esa nueva función es la que nosotros entendemos como la derivada de esta función verde. ¿Estamos? Entonces esta azulita que tú ves aquí es la derivada de la función verde que yo tengo acá. ¿Ok? Que es curioso porque tenías una función de grado 2, que es x a la 2, y te dio una recta que es una función de grado 1, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como yo aquí al principio les había puesto un deslizador, voy a cambiar el n igual 2 por n igual 3. Y mira que con n igual 3, ¿cierto? Ahora la función es x a la 3, que es una función cúbica. Y siguiendo la misma idea de la recta tangente y este punto D, le voy a pedir que por favor me pinte. Entonces, antes de que lo pinte, yo les pregunto, ¿qué creen que va a pintar, chicos? ¿Qué creen que va a pintar? Una, podría ser una cuadrática, ¿cierto? Miremos.
Efectivamente pintó una parábola, ¿cierto? Bien, pintó una parábola. Si yo me paso a n igual 4, ¿listo? Si me paso a n igual 4, que es esta curva x a la 4, que no es una parábola, es un poco más achatada a estos lados, ¿qué debería pintar? ¿Qué debería pintar este punto de, chicos? ¿Mm? ¿Qué creen que pinto? Es lo que uno esperaría, ¿cierto? Miremos. Una función cúbica. Muy bien. Entonces, pareciera entonces que la derivada, digamos, esta curva, esta nueva función, de cierta manera pareciera que lo que te va a pintar es una de un grado menor, ¿cierto? Entonces x a la 4 te está pintando una relacionada con x a la 3 y así, ¿verdad? Compliquemos la cosa. No les voy a poner una función polinómica, sino les voy a poner, digamos, acá una función seno. A ver qué pasa. Ahí está la función seno. ¿Listo? ¿Qué creen que eso va a pintar, muchachos? ¿Qué creen que va a pintar? Coseno, miremos. Interesante, ¿no? Sí, efectivamente está pintando a coseno. Entonces, esta es una manera geométrica de como de entender qué, qué es lo que está sucediendo aquí con esto, ¿sí? Y tú puedes hacerlo con el ejemplo que gustes. Yo voy a guardarles esto, ¿sí? Se los voy a guardar y más tardecito les subo para que ustedes también con GeoGebra, recuerden que este es el GeoGebra Clásico 5, lo puedan abrir a su gusto y verlo e interactuar con él. Entonces esto se llama la derivada como lugar geométrico. ¿Ya? Derivada como lugar geométrico. Ok, entonces, dado que ya entendimos más o menos la idea de que tienes una función y quieres ver esta recta tangente, pero este punto de cierta manera te está pintando una nueva función. Entonces, la pregunta técnica que uno puede hacer es dos cosas. Número uno, ¿para qué me puede servir eso en contextos cotidianos? Y número dos, ¿cómo yo podría intentar calcularla? ¿Listo? Entonces voy a irme a responder ambas preguntas. La primera es en la vida real, ¿eso qué es? ¿Listo? Un contexto en la vida real. Entonces deriva en la vida real. En la vida real. Entonces el contexto en la vida real es el siguiente. Mira. Voy a poner un contexto típico del colegio. Inicialmente con este. Voy a empezar. Primer contexto y es un contexto desde la física. ¿Sí? Desde la física. Y es que en la física uno usualmente llegan y le dicen, venga, es que, digamos, tú tienes un objeto o un vehículo, ¿cierto? Un vehículo. Ese vehículo se está moviendo de aquí hacia allá
Pero entonces él inicia con una posición X, sí, una posición inicial y termina en una posición final. ¿Listo? Pero entonces en esa posición inicial, él empezó desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. ¿Sí me entienden? Entonces a uno, una pregunta que uno puede hacer es, como él se movió de aquí hasta acá, entonces ¿cuál fue lo que se llamaría la velocidad promedio? ¿Listo? Entonces uno hablaría de lo que sería una velocidad promedio. Velocidad promedio. Pero la velocidad promedio es ¿qué? La velocidad promedio es, estamos en en la posición final y le restas la posición inicial, ¿cierto? Dividido el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿sí? Pero entonces, esto de acá arriba, esta resta, es cuál fue el cambio en la posición. Eso es una variación. Entonces decimos que eso es una variación en la posición. Y acá, esto decimos que es una variación en el tiempo, ¿sí? Entonces la velocidad promedio es el cambio en la posición frente al cambio en el tiempo. Pero fíjese que para poder usted hacer esa velocidad promedio, usted necesitó de cuántos momentos, de un primer momento y de un segundo momento. Y tratar de ver en promedio cuánto cambió. ¿Sí ves? Entonces tú tienes una magnitud, cómo cambió la magnitud de posición frente a cómo cambió la magnitud del tiempo. ¿Ahí me siguen, chicos? Hola. ¿Eso es claro? Sí. Fíjese que usted inicialmente podría pensar eso. Si de pronto, a su vez, llegan y te dicen, no, mire, es que aparte de tener posición, resulta que también tengo una velocidad inicial y tengo una velocidad final. Ah, bueno, entonces si usted tiene una velocidad inicial y tiene una velocidad final, ¿cierto? En los dos momentos, entonces usted va a querer calcular ¿qué? Usted va a querer calcular cómo fue el cambio de la velocidad, ¿cierto? Que sería velocidad final menos velocidad inicial, sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Y esta cosa qué es? Pues es la variación de la velocidad frente a la variación del tiempo, ¿sí? ¿Y esto cómo es que lo llamamos? Esto lo llamamos aceleración, pero es una aceleración promedio porque es en la que usted necesitó dos puntos, dos momentos. Ac- Aceleración promedio. Aceleración promedio. Ahí vamos bien, chicos. ¿Sí? Fíjese que cuando uno hace esta cosa, una velocidad promedio o una aceleración promedio, usted necesita dos momentos, ¿cierto? En el que usted lo que hizo fue comparar cómo fue una variable con respecto a la otra variable, ¿sí me entiende? Pero ojo porque como fue promedio, usted necesita dos momentos. ¿Listo? Entonces, digamos, este es un primer contexto que uno toca como en física, ¿sí? Va a tocar otro. mm, Tiene que ver con física, también quizás un poco con química. Entonces hablemos de un segundo contexto. A ver. Voy a poner este ejemplo, a ver. Y es, imagínese que usted tiene una llave, ¿sí? Un gotero, ¿cierto? Aquí cae agua. Y esa agua cae en un tanque. ¿Listo? Cae en un tanque aquí. Y cae en un tanque. Pero resulta que en ese tanque, al caer el agua,
tú inicialmente tenías esto de acá, pero esto que está adentro es un líquido. Ese líquido habla de un volumen inicial. ¿Sí? Esto es un volumen inicial. ¿Listo? Pero como acá va cayendo agua, ¿sí? Aquí va a ir cayendo agua, ¿cierto? Aquí va cayendo agua. Entonces, seguramente, tú vas a tener un ¿qué? Un volumen nuevo, que sería un volumen final. ¿Sí me entienden, chicos? Usted va a tener un nuevo, que sería aquí como un volumen final. ¿Estamos de acuerdo? Y quiero que te des cuenta que cuando tienes este volumen inicial, tú pudiste haber empezado en un tiempo inicial y aquí un tiempo final, ¿sí? Entonces, de cierta manera, uno quiere saber qué. Uno quiere saber qué tan rápido se está llenando eso, ¿sí me entiendes? ¿Sí? Una velocidad de llenado, ¿verdad? Tú quieres saber qué tan rápido o cuál es la rapidez o cuál es la velocidad de llenado del tanque. La velocidad de llenado del tanque. Y resulta que la velocidad de llenado del tanque, siguiendo las mismas ideas, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esa velocidad de llenado del tanque? Pues lo que uno se imagina, ¿no? O sea, esta velocidad de llenado del tanque, ojo porque por ahora, como tenemos dos momentos, un momento uno y un momento 2, esto sería una velocidad de llenado del tanque, ojo, una velocidad, no cualquier velocidad, una velocidad promedio. Esto sería una velocidad promedio. Esto no lo eligió. Una velocidad promedio. Velocidad promedio de llenado del tanque. ¿Eso qué sería? Sería, coges el volumen final, le restas el volumen inicial, ¿cierto? Y aquí lo harías sobre qué? Sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, si tú miras, tú tienes ahí dos variables, ¿cierto? Y tú estás mirando el cambio del volumen frente al cambio del tiempo. ¿Claro ese contexto, muchachos? Y digamos que una tercera, digamos, un tercer así ejemplo como interesante, ¿sí? Es, no sé, piensen que usted tiene de pronto una pista circular. Piensa que tienes acá como una pista circular, ¿cierto? Y resulta que en esa pista circular, pues usted lo que tiene es un vehículo que se está moviendo alrededor de esa pista circular, ¿no? Entonces tienes un punto acá, una partícula que se está moviendo alrededor del círculo, ¿sí? Y esa, pues, pasó, pasó de qué? Vale, cuidado. Pasó de una posición acá a una posición acá. Entonces, esta posición acá será un S inicial y acá sería un S final. ¿Listo? Pero lo que quiero que veas es que aquí pasamos de un ángulo inicial a un ángulo final. ¿Listo? Pasamos de un ángulo inicial a un ángulo final. Pero ojo porque es que resulta que estos ángulos de cierta manera dependen de un tiempo inicial y aquí dependen de un tiempo final. Entonces, aquí suceden varias cosas y quiero que las observen de la siguiente manera. Ah, bueno, como esto es una pista circular, aquí hay un radio fijo, un radio R fijo, tanto acá como bueno, acá.
Entonces, resulta que como este ángulo quedó aquí en un tiempo determinado, igual que este ángulo aquí, en un tiempo final determinado, lo que uno ve es que la variación del ángulo, cómo fue la variación del ángulo a medida que pasó el tiempo, ¿sí? Es una primera medida. ¿M? Y otra segunda medida es que esta longitud, esta es una posición, ¿cierto? Entonces, digamos, este ángulo que generas acá es un ángulo, es la variación del ángulo. Y esta longitud de acá sería una variación en la posición, la longitud de arco. Entonces, esto es la variación de la longitud de arco. ¿Cómo cambió la variación de la longitud de arco a medida que hubo un cambio en el ángulo? ¿Sí me entienden? ¿Hasta ahí es claro? Hola, chicos. Pues uno puede, digamos, este se puede simplificar con este y fíjese que lo que uno aquí podría ver sería como sería el cambio de la posición a medida que hubo un cambio en el tiempo. ¿Sí? Son como particularidades ahí. Pero lo que yo quiero que te des cuenta es que en todas estas situaciones siempre yo necesité un momento inicial y un momento final. O sea, siempre necesité de estos dos momentos. Que hubiera sido, pues, interesante. Interesante es no tener que depender de dos momentos. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, no tener siempre que estar pensando en un momento inicial y un momento final, sino más bien en este solo punto, tratar de entender cómo es ese cambio. ¿Sí? Ahí me siguen la idea, chicos. O sea, de cierta manera yo siempre estoy buscando una variación de una magnitud, o sea, lo que puedes medir numéricamente, frente al cambio de una segunda magnitud, ¿verdad? Pero esos cambios, a uno le gustaría que esos cambios fueran diminutos. Y cuando uno logre, digamos, hacer que esos cambios sean diminutos, que aquí ya yo no tenga que depender de dos puntos, sino que solamente de uno solo, ahí es donde uno ya no habla de una velocidad promedio o de una aceleración promedio o demás, sino uno habla de lo que se llama una velocidad instantánea, ¿ok? Instantánea, porque es ahí mismo. Ahí mismo puedes llegar y calcular lo que necesitas sin necesidad de estar dependiendo de datos adicionales, ¿sí? Entonces, todo esto es una motivación para que vean que las derivadas son muy útiles en muchas cosas de la vida. Tú lo único en lo que tienes que pensar es en dos funciones, es en una función, ¿cierto? Tú tienes una magnitud uno, tienes una magnitud 2 y de cierta manera una, una velocidad promedio en frente a esas magnitudes o una rapidez, que es cuál es el cambio de la magnitud uno frente al cambio de la magnitud 2. Pero ojo porque usted necesita dos momentos en cada una de estas magnitudes. Si usted quiere hablar ya de algo instantáneo, de una velocidad, ojo, instantánea, instantánea, lo que usted necesita es que estos cambios sean muy diminutos. Es decir, que este cambio de la magnitud uno frente al cambio de la magnitud 2, ¿no? Usted necesita que este cambio de la magnitud 2 sea diminuto. Y ese cambio va a ser diminuto cuando este señor se vaya para cero. Y eso en cálculo uno lo entiende con el límite. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Chicos, esta es de la magnitud 2. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hola? ¿Claro eso? Entonces, dada toda esta motivación que he hecho, ya les di la motivación geométrica. Esta es una motivación en física y demás. Tú siempre lo puedes pensar en otros contextos. Siempre piensa en dos cosas que pueda medir. No sé, por ejemplo, calor frente a temperatura.
podrías pensar el calor frente a la temperatura, ¿cierto? ¿Qué tanto aumenta el calor a medida que usted varía la temperatura, ¿cierto? Contextos varios. Tú en cada carrera, en cada una de sus carreras, usted puede pensar en dos cosas que pueda medir, fórmulas que usted usa y tratar de entender cómo cambia una cosa frente a la otra. Y eso le ayuda a usted a definir muchas cosas, ¿sí? Entonces hablemos de la derivada, ¿vale? Entonces hablemos ahora sí de la derivada. Entonces, esto que voy a hacer ahora a continuación se conoce como la definición formal de la derivada. La definición formal de la derivada. Bueno, antes que nada, quiero que entiendan una cosita acá en estos contextos y es lo siguiente. Cuando uno hace este tipo de cambios, el cambio de la posición frente a un cambio del tiempo o el cambio de estas frente a esto, yo quiero que se den cuenta que estas cosas, todas estas, tienen algo en común y es que son pendientes. Porque si usted se acuerda, la pendiente de una recta, ¿cómo era? La pendiente era variación de y frente a variación de x. Así era que uno la calculaba, ¿se acuerdan? Usted llegaba, tenía una recta, esa recta tenía dos puntos y usted quería conocer la pendiente de la recta, que a un pasito acá fuera e. ¿Se acuerdan de eso, chicos? Sí. Entonces, como un cambio aquí, usted quería ver el cambio en m, ¿sí? Fíjese que esta idea de pendiente usted la está aplicando a contextos más generales, ¿sí? Lo estás aplicando a esto, lo estás aplicando a esto, lo estás aplicando como pendiente a esto, velocidad llenado, lo estás aplicando a estos otros contextos que son producto de pendientes aquí. Entonces, y lo mismo para esto, que es como algo un poco más general, una idea así intuitiva de lo que pasa. Entonces, para la definición formal de la derivada es eso, ¿sí? Entonces, vamos a recordar cosas, ¿sí? Hagamos un review. Y ese review es lo siguiente. Entonces, el review me dice que, por ejemplo, si pintas el plano cartesiano acá, me das dos puntos. Bueno, te voy a pintar, digamos, no sé, una recta. Pero esta recta que tiene de especial es una recta por la que pasa dos puntos. Este, ¿cierto? Que sería un x1 y un y1. Este sería, digamos, si quieres tu punto A. Este señor de acá sería, digamos, tu punto B, que tiene un x2 y un y2. Entonces, de cierta manera, aquí escondido hay un triángulo. ¿Se lo ven? Hay un triangulito. Y ese triangulito acá de este lado es variación en x y este lado es variación en y. Entonces, lo que tú ves, lo que tú ves, esto es x y y. M lo vas a definir. M, que es la pendiente, ¿cómo la definimos? M lo defines como el cambio en y o frente al cambio en x, ¿cierto? Pero recuerden que eso ¿cómo es? Eso es que eso es el y2 restándole el y1 dividido el x2 frente al x1. Esta idea es la que nos va a servir, ¿vale? Esta idea es la que de cierta manera nos va a servir para hablar de la definición formal de la derivada. Entonces, esto es para que lo tengan muy en mente y miren lo que voy a hacer. Voy a pintar acá el plano cartesiano.
Y, aquí X, pintas una función, esta sería tu función, ¿listo? Y entonces, bajo esa función, quiero que notes lo siguiente. Digamos que te paras en un punto, a ver cuál, este punto. Te paras acá en este puntico. Ese puntico tiene como coordenada X, ¿listo? Y acá tenemos la imagen, o sea que ese es el punto, digamos, f de x. ¿Listo? ¿Y qué es lo que yo necesito? Yo necesito, con lo que hice ahorita en GeoGebra, es encontrar la ecuación de la recta tangente. Pero la recta tangente es aquella que solamente pasa por un punto. Sin embargo, eso no es que sea así como así tan simple, ¿cierto? Yo eso no lo puedo hacer porque lo que yo conozco es lo que está acá, y es que necesito dos puntos para una recta, para encontrar cómo es la pendiente. ¿Sí ven? Entonces, pues si necesito dos puntos, lo que voy a hacer es el siguiente como truco. ¿Ven? El siguiente truco es esto, mira. Voy a moverme una cierta distancia h. ¿Listo? O sea que aquí voy a estar parado en x más h. ¿Vale? Voy a estar parado en x más h. Y me voy a parar allá arriba y voy a mirar la imagen. Y entonces resulta, a ver esto, resulta que este señor es f de ese punto allá que es x más h. Bien, este punto allá. Y dado estos dos puntos, usted ya puede trazar una recta, ¿no? Con esta misma idea, ¿cierto que sí? Ya puedes trazar esta recta. Esta recta que estarías trazando tiene un nombre. Se conoce como una recta secante. ¿Listo? Esta es la que se conoce como una recta secante. Esta es la recta secante. La recta secante. Ustedes miran, profe, pero yo necesito no, no la recta secante, sino lo que yo necesito es la tangente, o sea, la que pasa por un solo punto. Entonces, si eso sucede, es porque yo necesito que de cierta manera este punto blanco y este punto azul sean el mismo. ¿Sí me entienden la idea, muchachos? Hola, ¿sí entienden la idea? ¿Me escuchan? Sí, yo necesito que el punto azul y el punto blanco sean el mismo. O sea, ¿cómo hago para que estos dos puntos sean prácticamente el mismo? Porque esa es la única manera en la que yo armo una recta tangente, ¿sí? Haciendo que el h sea ¿qué? Pero pues, o sea, directamente no digo que el h sea cero, sino lo que usted dice es que el h va para cero. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Sí me entienden? O sea, lo que usted quiere es que este h vaya para cero. ¿Claro eso? ¿Sí? Mirando aquí me cabe, sí. Sí, creo que sí. Entonces uno dice, uy, espere, profe, ¿cómo así? Usted lo que está diciendo, siguiendo esta idea, ¿cierto? Es que, es, pues, hagámoslo despacio. ¿Cómo es esto de la recta secante? ¿Sí?
Entonces, lo de la recta secante inicialmente, o sea, la pendiente de esa recta secante, ¿cómo es? La pendiente de la recta secante, ¿cómo es que era? Era variación de y frente a variación de x, ¿sí o no? Pero eso es ¿qué? Eso es, esta es nuestra especie de variación en y, ¿cierto? Y esta que es el h es el mismo que es la variación en x. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Entonces mire que acá arriba, ¿esto es qué? Esto es f de x más h, porque es el y2, ¿no? Menos el f de x. Y acá abajo, ¿quién era? Pues es el x más h menos x, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿eso qué te da? Pues el f de x más h menos el f de x sobre h. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa es como la pendiente, pero de la recta secante. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No hay lío? Listo. Ah, está acá. Y este aquí. Y todo esto moverlo hacia arriba a ver si nos cae el último pedazo. Ok, bien. Entonces, de esa manera, fíjese que usted calculó lo que sería la pendiente de la recta secante, ¿cierto? ¿Qué queremos? Nuestra idea, nuestra idea, dado lo que dijimos acá, es que para encontrar la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? Es coger la pendiente de la secante, ¿cierto? Pero cuando el h sea, el h se vaya para cero. ¿Y eso uno cómo lo hace? Diciendo que el límite, cuando el h se vaya para cero, de la recta secante va a venir siendo la pendiente de la recta tangente. ¿Sí entienden esa idea? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Entonces, traduzcamos eso. ¿Esto cómo lo traducimos? Pues estamos diciendo que el límite, es que no sé si me acaba acá. Yo creo que sí. Estamos diciendo que el límite, cuando h tienda a cero de esta cosa de acá, que es la pendiente de la recta secante de f de x más h menos f de x sobre h, debería ser la pendiente de la recta tangente. Pero interesantemente, esta definición es lo que conocemos como f y con una comillita acá, prima de x. Y esta es nuestra nueva función, que es la función derivada. Es la derivada de f. ¿Ok? ¿Sí? Chicos, ¿claro eso? ¿Está ahí? Entonces, recapitulemos un poquito. Muchas veces esta derivada tiene distintas maneras de escribirse, como cuáles. Es muy común que los libros utilicen esta comillita de f', ¿sí? Es como notación, ¿sí? Notación, recuerda que es la manera como escriben, ¿no? Entonces, mm, depende mucho de cómo lo escribas. Entonces, por ejemplo, a veces te lo pueden escribir así, f',
Si no les gusta eso, entonces te pueden decir que es una D f de x de x. Pero ojo con esto porque es que mira qué es lo que pasa. Cuando a ti te ponen este D, ¿ese qué significa? Resulta que tú estás haciendo una variación de las imágenes, o sea, la variación en la función, ¿cierto? Frente a una variación en la variable x. ¿Listo? Y hacer esas variaciones, hacer estas variaciones, es hacer el límite cuando usted hace que esa variación sea prácticamente cero. ¿Sí me hago entender, chicos? Entonces, cuando usted hace que estas variaciones sean diminutas, resulta que usted está trabajando con algo muy pequeño. Pero recordemos que esta cosa, ese triangulito a mí me representaba una resta, ¿se acuerdan? ¿Sí? O sea, esto era el límite. Hay otra manera de escribirlo. En vez de colocar h, coloquemos el delta x. Entonces escribámoslo si quieres así. ¿Qué resta? La resta de f de x más delta x menos f de x sobre el delta x. Entonces cuando este delta x tienda a cero, pues vas a tener ese cambio. Entonces, ¿qué pasa? Que estas variaciones, cuando se hagan tan diminutas, sean casi cero, entonces usted está trabajando con estas D, esta D de acá y esta D de acá. Pero quiero que entiendas que esta D viene de hacer esto tan pequeño y como viene de una resta, entonces uno habla de que esto tiene que ver con lo que se conoce como diferenciales. Si recuerdas en un contexto, digamos, en álgebra o cursos atrás, una diferencia es una resta, ¿sí me entienden? ¿Sí? Chicos, hola. ¿Sí? Una diferencia es una resta. Y como una diferencia es una resta, entonces esta D hace alusión a eso. Entonces usted está trabajando con diferenciales que de cierta manera es una manera de trabajar de manera muy diminuta, ¿cierto? Con unas variaciones que son prácticamente nulas, prácticamente cero. Y de pronto esa es una razón de por qué este curso se llama cálculo diferencial. ¿Claro? Muchachos, ¿hasta ahí vamos bien? Esa es una razón de por qué pues, este curso lo llaman así, cálculo diferencial, por la derivada, porque usted aquí está haciendo una resta, ¿sí? Se trabaja con lo que se llaman los diferenciales, y los diferenciales es trabajar con cosas diminutas en ambas variables, ambas magnitudes. Fíjese que aquí una magnitud es x y aquí la otra magnitud es la función, pero esta f depende de x, entonces por eso está el asuntico. Bien. Mm, Siento que para entender, digamos, mejor esto, algo que podemos hacer es que algo que podemos hacer es unos ejemplos. ¿Listo? Hagamos unos ejemplos, digamos. Entonces, un primer ejemplo. El primer ejemplo es, ¿qué pasa si la función f de x que yo te doy es un número a? O sea, es una función constante, ¿cierto? ¿Qué pasa si la función es un número a? Entonces, ¿quién debería ser nuestra derivada? ¿Listo? O sea, ¿quién debería ser nuestra derivada? O sea, esta de acá. ¿Quién debería ser? ¿Quién debería ser esto? Entonces, les hago una pregunta así sencillita.
Si fx es un número a y a es un número real, un número real, ¿quién es f de x más h, chicos? ¿Quién es? No, no es a más h. Correcto, es a. O sea, ¿por qué? Porque esto es así. Mira, fíjate que si tú me das una función así, ¿cierto? El valor a está aquí, ¿cierto? Y la función constante es esta, mira. O sea que para cualquier valor de x que me des, siempre la imagen va a ser a. ¿Me hago entender? ¿Sí? Chicos, pues aunque te pares acá en x o te pares aquí en x más h, siempre la imagen es a. ¿Claro? Pues, en un contexto, digamos, tú podrías pensar, no sé, que este es el tiempo, esta es la posición, y tú dices que la posición, sin importar a medida que cambió el tiempo, la posición fue la misma. Entonces tú quieres saber cómo fue el cambio de la posición frente al tiempo. Pero pues ¿cuánto va a ser el cambio, chicos? De la posición frente al tiempo. ¿Cuánto creen que se va a hacer el cambio? Cero, claro. Entonces, por ejemplo, aquí, fíjese que si me pongo en este contexto, esto es el límite, cuando h tiende a cero, ¿de qué? De a restándole a sobre h. Pero esto es claramente cero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la derivada de una función que sea un número es cero. ¿Claros hasta ahí? Este es un ejemplo sencillo. Bien, vamos bien, ¿cierto? Pongamos otro, a ver. Otro ejemplito. Si yo te digo, digamos, que la función f de x es ¿qué? Es una, digamos que es una recta. ¿Sí? O sea, mx, pongámosla mx, así sencillito, mx. Y m es un número real. M es algo real. Real, bueno, sin el cero, porque si no sería como trivial esto. Entonces, ¿quién es la derivada? ¿Quién es esta derivada? Entonces, lo primero es, venga, ¿quién es f de x más h? ¿Quién es, chicos? ¿Quién es f de x más h? ¿Quién es? Hola, ¿quién es? ¿Me escuchan? Pero ¿y el m? Acuérdate que, ¿cuál es la idea cuando yo hago esto de x más h? Es que donde vea x, el x me lo cambias por x más h, ¿sí me entiendes? Entonces, porque eso es una composición, entonces es el m, y como aquí dice x, entonces pones entre paréntesis x más h. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Claro ahí? Te haces la cuenta. Esto sería el límite cuando ¿qué? Cuando el h tiende a cero de m x más h menos el mx sobre h. Listo. Y esto vendría siendo entonces el límite cuando el h tiende a cero, ¿de qué? Fíjate que este mx con este mx se cancelan y solamente quedaría mh, ¿cierto? Dividido este h. De los h se cancelan, se quita la indeterminación y esto va a quedar e. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí?
Entonces, en un contexto, digamos, en física, si lo quieres ver así, ¿qué me dice ese resultadito ahí? Un resultado que me puede decir es, no sé, piensa que aquí tienes el tiempo y aquí tienes la posición, pero esta posición es una recta, ¿cierto? Esta posición es en sí una recta, sí. Pero entonces lo que te está diciendo es que a un paso que te muevas acá, te mueves el m pasos acá. Y esta es la función x de t, digamos, igual a m por t. Entonces a un pasito acá me muevo m pasos. Esta cosa sería la derivada de la posición, o sea, la derivada de x frente sería como una manera de verlo. Y esta cosa es lo que uno conoce como la velocidad. Pero esta velocidad nos dio un número, o sea que esto es una velocidad constante. ¿Estamos, chicos? ¿Me escuchan? Hola. Listo. Hasta el momento hemos trabajado como ejemplos algo fáciles, algo fáciles. Miremos uno un poquito más difícil. A ver. ¿Cómo sería este? A ver. ¿Qué pasa si ahora lo que haces es esto? F de x igual a x al cuadrado. Entonces, esto sería f de x más h vendría siendo ¿quién? Pues recuerda, donde veas x me pones x más h. Entonces esto sería x más el h al cuadrado. Pero ojo, porque esto es igual a ¿quién? Abres el cuadrado, x al cuadrado más dos veces el x por el h más h al cuadrado. ¿Listo? Entonces, de nuevo, ¿quién es la derivada por esta definición? ¿Quién sería? Sería el límite cuando h tiende a cero. ¿De quién? De este señor menos x al cuadrado sobre h. Pero lo que ves acá es que este señor de acá se cancela con este señor de acá. Entonces, ¿qué te queda? Te queda el límite cuando h tiende a cero. ¿De qué? De 2xh más h al cuadrado. Fíjate que aquí hay un factor común. Factor de h, 2x más h sobre h. Entonces tú puedes cancelar h con h y queda límite cuando h tiende a cero de 2x más h. Pero cuando apliques ese límite me va a dar 2x. ¿Estamos de acuerdo? 2x. Ahí vamos bien, muchachos. Muy bien. Ese sería, digamos, con x a la 2. ¿Cómo podría ser de pronto? No sé, con x a la 3. Esa sería como otra posibilidad, ¿verdad? Entonces, f de x igual a x a la 3. A ver, ¿ese cómo sería? Sería f de x más h igual. Eso sería x más h a la 3. Yo me imagino que ustedes se acuerdan cómo abrir esto en cubo, ¿cierto? Entonces esto era x al cubo más 3x al cuadrado
por h más h más 3x h al cuadrado más h al cubo. ¿Listo? Entonces, de nuevo, ¿quién es la derivada? Vamos a cuenta. Límite cuando h tiende a 0 de este amiguito y le restas el x al cubo, ¿no? Sobre h. Y como ha pasado en los otros casos, este x al cubo se cancela con este x acá, ¿cierto? Se cancela. Y estos otros señores tienen un factor común h, ¿cierto? Entonces, límite cuando h tiende a 0 de h factor de 3x al cuadrado más 3xh más h a la 2 sobre h. Cancelas h con h y te queda el límite cuando h tiende a 0 de este amiguito, ¿no? Y pues cuando apliques el límite, estás reemplazando, te queda 3x a la 2. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Hola? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No sé, Creo que la cuenta es clara. Mm, entonces, digamos, recordemos algo. A ver. Si yo te dije que, a ver, yo pongo acá el f de x, digamos, y aquí te pongo la derivada. Entonces, fíjate que para x solito, x a la 1, su derivada es 1, ¿cierto? Para x a la 2, la derivada, según lo que hicimos acá, es 2x a la 1, ¿cierto? Para x a la 3, su derivada, según lo que hicimos, fue 3x a la 2. Entonces, yo les pregunto es, ¿se les ocurre alguna manera de hacer la derivada de x a la 4 sin tener que hacerlo por definición? daría 4x al cubo. 4x al cubo dices. Ok. Y bueno, y si yo, no sé, te planteara uno un poquito más grande, de pronto x a la 1000, ¿cuál podría ser la derivada? X a la, bueno, sí, x a la 100. 100x a la 99. 100x a la 90. Entonces, ¿cuál es el patrón ahí, muchachos? ¿Cuál es el patrón ahí detrás escondido? Cuando x está elevado a la n, la derivada será nx a la n menos 1. ¿Sí? ¿Eso es claro para todos? ¿Sí, chicos? Sí, señor. ¿Esto me lo creen o quieren que les demuestre que efectivamente es así? ¿Me lo creen o les demuestro que es así?
O sea, les hago o sea, les calculo esta derivada por definición, o me creen que la derivada es esta. Pues, profe, ya estudió con el ejemplo que nos volviste de x al cuadrado. Con x al O ese, cuadrado. Sí, lo hice ese con x al cuadrado o con x al cubo. Pero pues para un x a la n puede ser cualquier cosa, ¿no? pues sí, pero básicamente todos van a, o sea, por más de que el grado sea un número pues, bastante grande, se va a seguir de la misma manera, llegando a que pues, realmente h va a ser cero. Entonces todos los términos que contengan h van a valer cero y pues va a quedar aquel que es un grado menor al, al de fx. Precisamente está multiplicando pues n por x. Ok, bueno, listo. Entonces este lo vamos a tomar como cierto. Está bien. Y voy a preguntarles otro, a ver si se les ocurre cómo hacerlo. Si te digo que la función va a ser ahora esta, raíz cuadrada de x, pues sabemos entonces que f de x más h es raíz cuadrada de x más h. Entonces la derivada, ¿cómo harían? ¿Cómo harían esa, chicos? ¿Alguna idea? Sí. ¿Cómo calculo eso? ¿Quién me da una idea? Pues pensaría que lo primero sería expresar otra raíz como pues, un exponente, un medio. Sí, lo puedes hacer. Puedes hacer. O sea, pondrías x a la 1/2, ¿cierto? Y ahora, y ahora, Y pues x más h elevado al medio. sí, listo. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué idea hacemos, muchachos? ¿Qué hacemos ahí? ¿Mm? ¿Qué hacemos? Si se les ocurre algo ahí, bueno, ¿me escuchan o están pensando? Pues entonces se puede decir algo, pero que todavía no lo hemos visto. Sí, dime. Es la regla de la cadena. Lo que pasa es que regla de la cadena es cuando tienes composición de funciones, pero ahí no tenemos composiciones. O sea, regla de la cadena es para cuando una función está expresada como una regla de la cadena. Es como está expresada como una composición de funciones. Pero esta es una función elemental, ¿sí me entiendes? No, pues lo decía por fx más h. Aquí sí hay composición, pero es que la que quiero que derives es esta, ¿sí me entiendes? Esto hace parte de la definición de la derivada. O sea, ¿qué es lo que pasa con matemáticas?
Muchas veces uno tiene que tratar de usar las herramientas del momento y ver si se puede hacer las cosas con las herramientas que tienes en el momento y no irte a otras cosas más arriba, ¿sí me entiendes? Por ahorita estoy en definición. Ya después en otro momento pues lo veremos lo de la regla de la cadena, ¿sí? Pero ahorita, esto se puede hacer viéndolo como un límite normal. ¿Listo? Entonces, chicos, si esta cosa es una resta, ¿no les suena a algo que yo ya había hecho antes? ¿Cómo hacía límites cuando veía cosas con restas y raíces? A ver, ¿quién me dice? Claro, conjugado, ¿cierto? Ese es el camino. Ese es el camino. Tienes que aplicar conjugado, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que era el conjugado? Era coger esta cosa, ¿cierto? Multiplicarla arriba y abajo. Entonces, este es con más, ¿cierto? Y este es con más, ¿verdad? Tienes acá, tienes acá. Y fíjate que este amiguito de acá, multiplica, este señor que está en menos, con este acá, pues es la diferencia de cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que es? El límite cuando h tiende a cero de este señor al cuadrado, que es x más h, menos este señor al cuadrado, que es el de x normal, dividido el h que tienes acá con este amiguito de acá. ¿Listo? Y mira que, pues este x con este se cancelan, ¿sí? Entonces te queda el límite cuando h tiende a cero de h dividido este señor de acá. Entonces este h con este h cancelas. ¿Listo? Pues aquí cancelamos. Este se va y este se va. Aquí te queda un 1. Y si aplicas ahí el límite, ¿qué te da? Pues te da 1 sobre raíz de x más raíz de x. ¿Sí? Y eso es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Hasta ahí bien, chicos? ¿Claro? Listo. Entonces, digamos, esa es una forma ahí que puedes calcularlo y aparentemente no está tan difícil. Listo. Aparentemente, claro. Mm, em, les iba a preguntar. ¿Esto funciona con raíz cúbica? ¿Qué creen? ¿A qué puede funcionar o no puede funcionar? ¿Quién me dice? Esto de los conjugados, ¿será que podría funcionar con raíz cúbica? ¿Qué creen? ¿Sí o no? ¿Qué creen? ¿Que el truco podría funcionar con raíz cúbica? ¿Sí o no? Cuéntenme.
¿Sí entienden la pregunta? O sea, yo podría intentarlo hacer con este. O sea, tienes este y este es raíz cúbica de x. Entonces ya sabes que el f de x más h vendría siendo que raíz cúbica de x más h. Entonces miro la definición, ¿no? Y pues es esta misma cosa, esta misma primera línea. Pero pues aquí es 3 y aquí 3. ¿Será que si hago lo mismo funciona? ¿Sí o no? ¿Funciona multiplicar por el conjugado? Hola. No, no exactamente lo mismo, pero sí hay una manera de hacerlo aplicando un caso de factorización, algo así. Ok, sí. ¿Recuerdas cómo es el caso? Sería ejemplos perfectos. Ujú, sí, Exacto. Entonces, con la diferencia de cubos perfectos tenemos, ustedes me corrigen, esto, ¿no? Mm, a este se referían, ¿cierto? Sí, señor. sí, señor. Listo, listo. Eh, y entonces el que hace papel de A, ¿quién es? Este y el que hace papel de B es este, ¿sí? ¿Es lo que proponen? ¿Sí? Ok, bien. Entonces vamos a hacerles caso. Vamos a hacerlo. Entonces tienes esto. Y este señor sería entonces este señor al cuadrado, ¿cierto? Lo voy a escribir así. X más h a la 3 medios. Más eh, el producto de estos dos. X más h por x. Ambos a la 1/3. Y finalmente más este señor x a la... Aquí, aquí lo hice mal. Este es 2/3. Y este es 2/3. ¿Listo? Entonces esto, arriba y abajo. De esta manera. Bien. Entonces, eso haría que esto sea el límite cuando h tiende a cero, como este producto por esto. Siguiendo esta idea, es cada una de estas cosas al cubo, pues lo que tú tienes acá, esto es x más h normalito menos x, ¿cierto? Con la idea de que vas a cancelar con lo de abajo, ¿sí? Entonces tienes el h y tienes este señor de aquí. Cancelas, ¿cierto? Aquí al final vas a cancelar. Creo que aquí no, sí. Este se cancela, este también se cancela, todo esto se cancela con el de aquí.
aquí queda un 1, aquí queda un 1 y aplicas el límite, ¿cierto? Ahí lo puedo aplicar, ¿cierto, muchachos? Y te queda 1 sobre 3 por x a la 2 tercios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Clara la cuenta, chicos? Hola, ¿claro eso? Me perdí en el último paso. ¿En qué te perdiste? ¿En qué partecita? No estoy seguro dónde salió el 3 a la x a la 2 tercios. Yo Bueno, sé que se me va a hacer. aplica el límite. Aplica el límite. Si aplicas que h es 0, esto es x a la 2 tercios, ¿cierto? Si aplicas acá el límite, esto es x a la 1 tercio, pero x a la 1 tercio por x a la 1 tercio te da x a la 2 tercios. ¿Sí ves? ¿Sí? Ah, listo, listo, listo. Entonces tienes 3 veces x a la 2 tercios. Listo. Los demás, ¿bien? Chicos, ¿clara la cuenta? Gracias por los que sugirieron esa pequeña alternativa. Entonces, listo. Muy bien, muy bien, muy bien. Uno puede seguir ahí con raíces, ¿cierto? Pero digamos que como para concluir ahí la idea, si no lo voy a extender porque son más trucos algebraicos y pues ahorita no es tan importante ahí sus trucos. Y es, si tu función f de x es de la forma, ponle cuidado, raíz de x a la a y aquí b, en otras palabras, x a la a sobre b, y yo te pregunto por la derivada, ¿quién sería? A ver quién me responde eso. ¿Quién sería la derivada entonces? En general, ¿quién es la derivada, chicos? Sería 1 sobre b x elevado a la a sobre b. No estoy mal. Hagamos algo. Dime, Profe, pero una pregunta. dime. Sí, dime. A es mayor a B. Estoy tomando A y B arbitrarios, pero el B no es cero. ¿Listo? Y son positivos. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, señor. O sea, estoy tomando A y B positivos, pero, pero no. Sí, hay B positivos. Eso es lo que estoy haciendo. No estoy diciendo que A sea mayor que B, no. No, estoy tomando una fracción, ¿sí? Pues entonces sería eh, A sobre B por X elevado a la B, A sobre B, perdón, menos B sobre B. Casi, casi lo logras. Casi. Mira, recordemos la que me mencionaron acá. ¿Cómo es que era? Era cogía el n, lo bajo y aquí resto 1. ¿Sí me entienden, chicos? O sea, bajas este numerito acá y aquí restas 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces, pues en ese orden de ideas es eso, ¿no? Bajo este señor por x a la a sobre b y aquí resto 1. ¿Listo? O sea, esa sería como la manera en que lo harías. Entonces, miremos los ejemplos de atrás a ver si sí cumplen eso. Entonces, por ejemplo, una era que el f de x era ¿quién? Era raíz cuadrada de x, ¿no? Pero ese es ¿quién? X a la 1 medio,
¿Quién es nuestra derivada entonces según eso? Era, cojo el 1/2, lo bajo, por x a la 1/2 menos 1. Pero ¿eso quién es? Eso es 1/2 por x a la menos 1/2. ¿Ahí me siguen? Y este lo bajas, entonces quedaría esto, ¿no? Quedaría 1 sobre 2 a la x a la 1/2, así positivo. Y esto es precisamente 1 sobre 2 veces raíz de x. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Miramos la otra, a ver. F de x, pero tu f de x ahora resulta ser raíz cúbica, ¿cierto? Raíz cúbica de x. Entonces, ¿quién era? Ese es x a la 1/3. Entonces, tu derivada viene siendo ¿quién? Viene siendo f' de x, viene siendo. Entonces, de nuevo, siguiendo esta idea, bajas el 1/3 por x a la 1/3 menos 1, ¿sí? ¿Y eso quién es? Pues es 1/3 acá, 1/3, ¿sí? Por x, y 1/3 menos 1 te da menos 2/3, ¿no? Pero eso es 1 sobre 3 veces x a la 2/3, ¿no? Y eso fue lo que nos dio ahorita, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso fue lo que nos dio aquí. ¿Sí o no, muchachos? ¿Claro? ¿Lo entendieron? Hola. Entonces, esa es la manera como usted haría, digamos, ¿una qué? La derivada, digamos, para raíces. Miren que no es que sea tan complicado. ¿Listo? Entonces, una que, ¿qué? Una que me gustaría ver antes de que terminemos la clase sería esto. F de x igual a Euler a la x. ¿Listo? Euler a la x. Entonces, como verás, f de x más h vendría siendo Euler a la x más h, ¿cierto? Recuerda que donde veas x, pues pones x más h. Pero esto es lo mismo que si hubieras tenido, no sé, e a la x por reglas de potenciación, Euler a la x por Euler a la h, ¿no? Entonces, aplicamos definición de derivada. Y esto sería el límite cuando h tienda a 0. ¿De quién? De Euler a la x por Euler a la h menos Euler a la x sobre h. Y aquí hay un factor común, ¿sí? Ese factor común, ¿quién es? Sería límite cuando h tiende a 0 de Euler a la x, factor de quién? De esto que voy a poner así. Euler a la h menos 1 sobre h. Como Euler a la x no depende de h, yo puedo sacarlo del límite como constante, ¿cierto? Entonces, Euler a la x del límite cuando h tiende a 0 de Euler a la h menos 1 sobre h.
Ok. Y yo les pregunto, ¿cuánto hace el límite, muchachos? ¿Cuánto da este límite? X. No, no, no. No todo el límite, sino este de aquí adentro. ¿Este cuánto da? Ah, claro. ¿Este da cero? ¿Seguros? Da uno, ¿cierto? Da uno. Yo les dejo como tarea porque ese límite da uno. Porque ese límite da uno. Entonces, la derivada de la función Euler a la x es ella misma. ¿Listo, muchachos? Hasta ahí quiero saber si hay alguna pregunta, alguna parte, algún procedimiento que no haya quedado claro. ¿Sí? ¿O todo fue claro, chicos? ¿Todo fue claro? Listo. Entonces, ok, paro la clase. Para aquí. Listo.